Alerta en C5N, hablamos de la posible viruela del mono que estaría afectando a la tripulación y a los pasajeros de este buque cerealero que está en la Argentina, que está en la zona de San Lorenzo y que en este momento está totalmente aislado. Reiteramos, alerta por la viruela del mono. ¿Qué es lo que está pasando? Están aislando pasajeros. ¿Dónde? En un buque que llegó al Paraná, que viene desde Europa y por alerta en su tripulación, tiene parte de esa tripulación con síntomas que son compatibles con la viruela del mono. Estamos hablando del barco cerealero Inalote, con bandera de Liberia, que en estos momentos está siendo o va a ser revisado y aislado por parte del personal sanitario de la Unidad de Sanidad de Frontera, que está esperando que llegue a puerto en San Lorenzo. Atención, para poder subir a bordo y realizar las pruebas de detección correspondientes, de detección de la enfermedad, para ver si se puede confirmar o no. Pero la alerta tiene que ver con que habrá pasajeros aislados adentro de este buque en su llegada al puerto de San Lorenzo, como corresponde, por presentar algunos de ellos síntomas compatibles con la viruela del mono. Vamos a consultarle a Fernando Morales, que él es perito naval y presidente de la Liga Naval Argentina. Morales, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí Daniela Ballester y Julián Guarino los saludan. ¿Cómo está? Hola Daniela, Julián, un gusto estar con ustedes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Lo mismo de nuestra parte. Queríamos consultarle por varias cuestiones, ¿no? Lógicamente hay muchas noticias vinculadas al mundo de lo marítimo, pero en este caso en particular, esta información de último momento, se habla de una tripulación y pasajeros que están allí y que tienen síntomas compatibles con la viruela del mono. De lo que se desprende, y esta es una de las primeras preguntas, es que no pueden bajar a tierra, sino que tienen que quedarse a bordo. Bueno, sí. Les voy a improlijar, con mil perdones, voy a improlijar técnicamente algunas de las cosas que muy bien anticiparon, que ahora se van conociendo. Bueno, bien. Este es un barco cerealero, viene a cargar obviamente al polo agroindustrial del Gran Rosario. Viene de Tampa, viene con 8 días más o menos de navegación, hizo una escala en Brasil, y al llegar a la altura del puerto de San Nicolás, no entrar al puerto, sino cuando estaba cerca del puerto, el capitán solicita asistencia sanitaria por un tripulante con síntomas que el capitán obviamente no es médico, no puede procesar, pero hay parámetros, fiebre, bueno, y demás. Es retirado de a bordo, se lo lleva a un instituto sanitario, obviamente, un hospital, y de las primeras estudios que le hacen los médicos, después saben ustedes que para detectar este tipo de enfermedades hay que ir al Malbrana, hacer las reacciones y demás, eso tarda un tiempo, pero el personal médico que lo atiende determina que los síntomas son compatibles con esta viruela del mono. Inmediatamente se establecen los enlaces a través de la Prefectura Naval, que es la autoridad marítima por excelencia, que tiene injerencia en la zona, se comunica a su vez con Sanidad de Fronteras y el buque queda aislado, fondeado, no fue a puerto. El buque está cerca del puerto de San Lorenzo, en un área especial, donde fondea para no tomar casualmente, no se le otorga lo que se llama en nuestra jerga la libre plática. Libre plática es cuando la sanidad, todo buque que entra al país, Sanidad de Fronteras, luego de requerir al capitán un informe de cómo está la tripulación, si no hay nada raro, le da la libre plática, que es la posibilidad de bajar la planchada y platicar, ponerse en contacto con tierra. Claro. Esto no pasó. No hay pasajeros, o sea, son tripulantes técnicamente, son seres humanos, obviamente. Merecen toda la atención. Hay 2 prácticos argentinos a bordo y en este momento personal de Sanidad de Fronteras está haciendo las extracciones de sangre, bueno, todo lo que médicamente haya que hacer para dejar en claro que este barco no representa un peligro para la seguridad sanitaria del país. Fernando, yo les quiero aclarar pero perdón, quiero dejar en claro esta información, porque a nosotros lo primero que nos llega es que si se trata de un cerealero, pero que era proveniente de Liberia. Yo, en realidad, ¿para qué? Para poder, nos hablaba de Tampa, Florida, Estados Unidos. Estamos en lo correcto, no es que se trata de 2 barcos. Separamos 2 cosas. Sí. La bandera del buque, la bandera que enarbola el buque, indica el pabellón al que ese buque fiscalmente, reglamentariamente... Sí, ¿dónde lo hicieron? ¿A qué buque pertenece? Ahora, los barcos andan por todo el mundo. La bandera de Liberia es una de las banderas llamadas de conveniencia porque tiene una baja carga fiscal y eso hace que muchos armadores elijan las banderas de Liberia o las panameñas o otras. Ahora, el buque está por el mundo navegando. Su último puerto
antes de venir acá es el puerto de Tampa, y donde ya el barco llega acá vacío para casualmente llenar sus bodegas con cereal. Pero yo les quería explicar esto para la tranquilidad de toda la gente que los está escuchando. Siempre se habla de hidrovía, de si hay que privatizarla, no hay que privatizarla y demás. Cuando se habla de eso, siempre se habla nada más que del dragado. Desde que la hidrovía se creó, el Estado argentino, desde 1995 hasta acá, sin solución de continuidad, ejerce el poder de policía, el poder sanitario, el poder aduanero, el poder... Todo lo que el Estado tiene que hacer casualmente como Estado, se cumple con, obviamente, cada tanto detectamos que un barco pasó con droga. Bueno, eso no es que todo sea perfecto. Lo que yo les quiero decir es que cuando se detecta algo así, todos los recursos del Estado, invariablemente, más allá de la administración política de turno, se ponen en marcha porque tenemos excelentes profesionales en cada uno de esos organismos. Me interesaba aclararlo por el tema de decir que el Estado tiene el poder de policía total sobre la hidrovía. Claro, claro. Fernando, a ver, obviamente hay dos cuestiones. Hay una que referencia al carácter médico, al carácter en general de lo que podría ser una especie de brote vinculado a la viruela del mono. Uno entiende que en ese contexto, bueno, eso queda para los cientistas, pero lo cierto es que también en este caso en particular le estamos hablando de una tripulación que está en el buque y que eventualmente también podría tener la viruela. Tengo entendido que es bastante contagiosa y en ese contexto, bueno, ¿cómo seguiría esto? Es decir, por un lado hay jerarquías, entiendo, a partir de, no sé, digo, entiende Prefectura, entiende el Ministerio de Salud de la Nación, cuáles son las jerarquías que hay que seguir, y por otro lado, si eventualmente se va a abordar ese buque por parte, digo, del Ministerio o de Prefectura o de quien sea, para evaluar la situación que se está llevando adelante allí a bordo. La Prefectura Naval, al margen de ser, como yo le dije, la Autoridad Marítima Nacional, es policía auxiliar en un montón de cosas. Policía auxiliar habanera, policía auxiliar migratoria y policía auxiliar sanitaria. ¿Qué quiere decir? En este caso hay un problema sanitario, Prefectura, a órdenes de la autoridad sanitaria, hará lo que por ejemplo, el buque no puede navegar, Prefectura es la que le ordena al capitán, no lo para un médico, lo para la Prefectura Naval. Hay dos prácticos a bordo que representan, por su carácter de prácticos, si bien son personas particulares, el práctico es un profesional que cobra un horario por conducir un buque extranjero en aguas restringidas. Claro. Ese práctico, cuando está ejerciendo esa función, es delegado de la autoridad pública. Prefectura le indica a ese práctico, señor, el barco no se mueve hasta que la autoridad sanitaria lo supervise. Esto pasó mucho con el COVID. Con el COVID. Entonces, tal vez si hablan con un médico, les puedo dar yo, esto se los voy a decir de oído por lo que sé, la enfermedad tiene que seguir su curso, son creo que una semana hasta que esas fístulas revientan y después comienzan a cicatrizar, y creo, por lo que han dicho los médicos, una semana después que se pasan los síntomas, ahí estaría la persona considerada de vuelta sana. Mientras eso pase, si realmente este barco hay más tripulantes infectados, no puede tocar puerto y obviamente tendrá que esperar, porque el objetivo principal del barco es cargar y llevarse la carga a destino. Fernando. Toda esta pérdida está soportada por los seguros que tiene la tripulación y las empresas para estos casos. Fernando mencionó varias veces a los prácticos. Los prácticos, entiendo, son esos barquitos o esos barquitos chiquitos que parecen guiar, ¿no? Que uno se pregunta qué hacen alrededor de los barcos o de los cruceros. Mi pregunta, y más allá de la función específica, que no sé si es lo que importa ahora, es si son de nacionalidad argentina. Pues usted dice, están arriba del barco, y mi pregunta es ¿por qué? Si vienen con este barco desde Tampa o si en realidad pertenecen al puerto local. Esos barquitos chiquitos son los remolcadores. Los remolcadores son barcos que se usan para navegar, por ejemplo, en el canal de acceso al puerto de Buenos Aires, para sacar o entrar un barco de grandes dimensiones a un muelle o navegar en un canal. Sí. Esos son barcos remolcadores. El práctico es un profesional. Es un colega mío, un marino. Sí, una persona. Una persona que obtiene del escalafón cubierta, en la Marina estamos divididos en especialidades, es un oficial de puente, un oficial de navegación, que adquiere una capacitación especial, que es auditado, evaluado tanto por la Armada como por la Prefectura, que son las que entienden en este tipo de habilitaciones, y obtiene
La certificación que hace que un capitán extranjero que no conoce el Paraná o no conoce el canal de acceso al Río de la Plata pueda manejarse con seguridad. Ustedes habrán visto hace pocos días, fue condenado en primera instancia, o procesado, no condenado, un capitán extranjero y un práctico argentino por el barco este que se llevó por delante un pilar del puente Zárate-Brazolá. Sí. El práctico es un asesor de maniobra y de navegación del capitán. Claro. Entonces, necesariamente embarcan. Cuando el barco está por entrar a la hidrovía, en este caso, al canal, el barco embarca en una lanchita, y sí, en una lanchita que se llama lanchita de práctico, o en puerto, depende de qué tipo de prácticas sea, y sube al barco y acompaña la navegación de ese barco hasta que lo lleva a puerto. Perdón, como Fernando, la navegación en el Paraná es larga, van dos prácticos. Tenemos que hacer una pausita. Ahora seguimos hablando. Yo quería saber si justamente estas personas, estos prácticos, son de nacionalidad argentina. Sí, obligatoriamente son oficiales de la Marina Mercante Argentina. Bueno, ¿y sabe cuántos son que están a bordo de este barco? 2, porque la navegación es tan larga que tienen que turnarse por un descanso lógico. Claro, bien. Claro. Ahora le seguimos preguntando, tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿Nos aguarda un momento? Sí, un placer. Gracias. Muy bien, y esto pasa ahora en C5N. Hablamos de un protocolo que se acaba de activar, un protocolo de emergencia ante lo que son los síntomas compatibles con viruela símica en tripulantes de un buque proveniente de Brasil. Estamos hablando del caso que mencionábamos hace instantes nada más. La embarcación dice no podrá ingresar al puerto. Asimismo, se solicitó control médico a bordo de toda la tripulación y personal de prácticos, como señalábamos recién, y se tomarán muestras, dice el comunicado, de las lesiones acorde a la indicación de vigilancia epidemiológica. Bueno, tal como veníamos contando y Morales nos venía confirmando, hablando con el diario, el Ministerio de Salud está comunicando esto, habla de este barco, el barco Inalote, proveniente de Santos, Brasil, claro, porque lo que nos explicaba recién Fernando es que venía de Tampa, de los Estados Unidos, estado de Florida, que hizo una escala en Brasil, barco con bandera de Liberia, pero que de todos modos había hecho esta escala en Brasil después de los Estados Unidos. Se informó a las autoridades de Sanidad de Fronteras, como corresponde, que es uno de los tripulantes de nacionalidad hindú, el que presenta lesiones cutáneas de aspectos vesiculares, predominante en el tronco y en la cara, que son compatibles con síntomas de viruela símica, es decir, viruela del mono, por lo cual fue aislado como primera medida, separado del resto de la tripulación. Y también allí es que se activó el protocolo de emergencia. Así es, se señala el comunicado que el personal de Sanidad de Fronteras subirá a la embarcación con las medidas de protección correspondientes, que va a realizar una inspección, dice también el comunicado, y que toda la tripulación, atención con esto, va a quedar en cuarentena. Va a quedar en cuarentena hasta tener el resultado de los estudios. Y eventualmente, si tuviese la viruela del mono, entiendo yo que va a tener que hacer directamente cursar toda la enfermedad a bordo. Como la pandemia de COVID. Así es, Julia hablaba hace un ratito mientras teníamos la nota con el perito naval, con Mario Russo, el ministro de Salud, que confirmaba que el barco no va a poder entrar a puerto, y le preguntaba, ¿en cuánto tiempo se puede confirmar el diagnóstico si es viruela del mono? Me dice que hablan de 48 horas, que entre el jueves y el viernes finalmente las autoridades sanitarias van a confirmar si este paciente está cursando viruela del mono o son síntomas de otra enfermedad. Bueno, recordemos, y lo sumo a Fernando porque lo tenemos ahí esperando también, que hubo advertencia de la Organización Mundial de la Salud en los últimos días, ¿no? A partir de la propagación en diferentes países, recordando, y lo hace también este comunicado del gobierno de argentina.gov.ar, que es que todavía no hay casos en la República Argentina. Esto también hay que aclararlo para llevar tranquilidad, que en este caso no se trataría de un argentino, sino de un hombre de nacionalidad hindú, y que, se han dado todas las alertas, ¿no? Ahora llevará tiempo tratar de descifrar. Fernando, yo no sé si usted tendrá conocimiento de esto, pero ¿sabe si hubo alguna otra alerta en algún otro barco que no haya trascendido hasta el momento? Hubieron 2 alertas, si mal no recuerdo, pero fueron negativas las 2. Por eso tal vez no eran trascendido. Ustedes no se olviden de esto. El barco
Una de las principales, bueno, hay dos vías obviamente, de ingreso de este tipo de cosas al país. La aérea es mucho más difícil de controlar porque entran miles de pasajeros a un montón de puertos del país. Pero la marítima, afortunadamente, tenemos, como les dije antes, excelentes controles, tanto policiales como sanitarios, como migratorios. Entonces, cuando un capitán alerta a su agente marítimo, el agente marítimo es el representante que tiene una empresa extranjera en el país, ¿no? Claro. Es como el representante de un jugador de fútbol, por así decirlo. Bueno, entonces se alerta, inmediatamente la agencia marítima se pone en contacto con las autoridades y se procede, como en este caso, a la consulta médica. Si el buque está en el medio del mar, que a veces pasa mucho, se hace una consulta radiomédica a ver si lo que el tripulante puede tener tiene algún riesgo para sí o para los demás. En este caso, navegando a vista de costa, es lógico que el tripulante se haya desembarcado, hay todo un protocolo, lo aíslan, bueno, todo eso está perfectamente protocolarizado para evitar que se contagie el personal terrestre. Entonces, acá lo fundamental y lo que tenemos que agradecer a la eficiencia y al destino y a Dios, si se quiere, es que el barco está aislado y no puede tocar puerto. Entonces, todo lo que vaya a pasar en ese barco queda confinado a ese barco. Los dos prácticos, compatriotas, lamentablemente, están en este momento, son parte de la tripulación. Así que estarán sujetos al protocolo sanitario que corresponda. Fernando, a ver, en función de eso que usted está mencionando, déjeme preguntarle, ¿qué pasa si alguien que hasta ahora por lo menos no arrojó síntomas de la enfermedad, bueno, en las próximas horas comienza a hacerlo? ¿A esa persona se la atiende a bordo o directamente se le propone bajar a tierra y que sea atendido en un centro médico? Bueno, ustedes me están paseando por todo el bolillero y me llevan a pisar el límite que es un límite ya casi médico, no marítimo. Pero yo les digo cómo se hace en general en este tipo de cosas. Bien. Cuando a bordo hay alguna enfermedad, sea o no infectocontagiosa, que ponga en peligro la vida del tripulante, porque a bordo no hay médico, aún algunos barcos que llevan médico, es un médico de trauma para arreglar, entablillar a alguien o sedarlo, si no hay un infectólogo, ni herramientas para sacar un cero positivo de este tipo de cosas. Pero en general, si la enfermedad puede transcurrir a bordos con aislamiento, con dieta de comida, con una medicación que se le aporta desde tierra, se queda en tierra. Si una enfermedad que se requiere internación, se lo interna. En la epidemia del COVID, aquellos que presentaban los cuadros se los tenía que bajar sí o sí, porque todos sabíamos que cuando el hombre empezaba con los problemas respiratorios, había que asistirlo. Entonces, esto es algo muy novedoso todavía para nosotros. Por lo que uno ha escuchado, no hay un tratamiento que requiere internación. Es transcurrir y... Claro. Es más aislamiento en todo caso, ¿no? Claro, pero... Y sí, para no... también por lo que sabemos, gracias a los médicos que nos cuentan, es que aquí tiene que haber contacto, no es por el aire, sino que tiene que haber... Por ejemplo, se revienta una ampolla de estas y si alguien toca donde ahí se contagia. Viene bien, Fernando, lo que está explicando, porque la verdad es que justamente la Organización Mundial de la Salud lo hizo en reiteradas oportunidades, pero viene bien ahora que estamos hablando de esto para no generar pánico. Habla de que es algo totalmente diferente a lo que fue el COVID, ¿sí? Esto como primera cuestión, claro, para llevar un poco de tranquilidad y no caer en el sensacionalismo o lo que fuera, ¿no? Y además estaba leyendo el comunicado para corregir, porque yo había entendido que hubo casos en la Argentina, el comunicado del gobierno, Juli, habla de que no hay casos, a ver cómo decirlo, de esta nueva variante, Impox, que es la nueva y por la que alerta la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque hay algunas provincias en donde sí se han registrado algunos casos, es lo que recién estaba buscando, y se identificaron 8 afectados, bueno, esto lo cuenta Infobae del día 19 de agosto, pero bueno, es importante remarcar esto, me parece, para ya no estar vaticinando o anticipando nada similar al COVID, cuando la propia Organización Mundial de la Salud acaba de alertar, de hecho hace 14
14 minutos. Yo lo recordaba que lo había leído hoy, pero ahora hay, hay un nuevo comunicado. Bueno, hay una referencia con respecto a esto que está señalando Daniela, que es que el año pasado hubo más de 30.000 casos, por lo menos registrados en los Estados Unidos, y que a partir justamente de esa marca se activó una especie de aislamiento preventivo en las zonas que eventualmente podían llegar a tener nuevamente algún tipo de rebrote, y esto logró bajar muchísimo la tasa de contagio. Es decir, que ahí hay, en principio, una herramienta. Lo otro que también hay que consignar es que hay mucha gente que se muere por esto, ¿no? Es decir, acá sí, claro. no es una enfermedad más, sino puede cursar fiebre muy alta, y la verdad que hay casos letales, sobre todo marcan como una población vulnerable a las personas que tienen habitualmente muy bajas las defensas, a los niños también. Es decir, esa es la población de mayor riesgo, con lo cual obviamente los protocolos tienen que estar obviamente vigentes, pero lo cierto es que en ese punto está claro, Fernando, que esto no es igual a lo que tuvimos con respecto al COVID, ¿no? No, claro. No, si bueno, me permiten, sí. Discúlpame, una incidencia técnica que hay rosa lo sanitario con lo naval, podría ser que si la enfermedad se extiende entre la tripulación y el personal, el buque queda sin el personal mínimo para hacer guardia, porque el barco, aunque esté fondeado, tiene un servicio de guardia para mantenerlo casualmente, mantener los generadores en marcha. Entonces, ahí podría llegar a darse una situación que el capitán se vea obligado a tener que pedir alguna asistencia extra, el buque tenga que ser a lo mejor amarrado en algún lugar lejano, alejado del puerto, pero con la posibilidad de ser provisto de energía eléctrica desde tierra, para poder continuar funcionando, para que haya agua en las canillas, por así decirlo. Sí, pero sin que suban otras personas, Fernando. Sí, únicamente sube personal sanitario aislado, y también a lo mejor puede subir personal de prefectura naval, pero ya con las medidas de protección adecuadas. Yo me quedé pensando en algo que usted acaba de decir hace un ratito, y que decía, sí, hubo 2 casos, pero no dieron positivos, entonces no trascendió. La pregunta es si esto tendrá que ver con la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que ha declarado la emergencia, que viene alertando, ¿no?, por la preocupación y expansión en algunos países o en más países, o si en realidad, porque acá tampoco hay confirmación hasta el momento, y sin embargo ya es noticia. Usted nos dijo hace un ratito, no, hubo 2 casos, pero como fueron descartados. Acá estamos hablando de un caso que todavía no está confirmado, ¿no? Lo que no puedo dejar de preguntar. El tema a veces, bueno, sí, ustedes saben que yo ahora de viejo empecé a ejercer el periodismo, y los periodistas veo que a veces preservamos la fuente. A veces pasa que alguien que está en el terreno, en el teatro de operaciones, alerta, y entonces estas cosas se saben un poquito. Pero, a ver, acá no hay que pensar en mala fe, simplemente muchas veces se preserva no crear pánico. Claro. Parecería, le habrían dicho que podría ser positivo. Claro, si un señor, este tripulante, ya hay alguna foto circulando, ya tiene estas ampollas que empiezan a aparecer en su cuerpo, con lo cual se presume que... Pero muchas veces pasa, a ver, la prefectura naval casi todos los días saca a alguien del agua, algún pescador y demás, o infartado, o normalmente son, le vuelvo a repetir, cosas que afectan a la persona. O un trauma porque se rompió una pierna, o tiene un infarto. Cuando se trata de una persona que presenta una enfermedad antes de salir a la luz con esto, se trata de chequear todo. Ahora a veces pasa que hay una filtración, como en este caso. Probablemente sin que haya resultados todavía, es una presunción, ¿no? Por eso en este momento uno tiene que ser... Ahora ya hay un comunicado que está blanqueando todo esto que empezamos a difundir hoy. Ustedes leyeron algo de Infobae, no era de hoy. Bueno, se empieza a leer, pero la precaución del caso. Hay que estar, la tranquilidad. hay que estar atento, que los mecanismos funcionaron. Y el barco, si el barco estuviera en puerto, operando, donde entra ya estibadores y los tripulantes bajan, y aparece esto, eso ya sería más grave. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, como siempre. No, ha sido un placer. Gracias, ha sido muy amable.